El día de hoy vamos a tener la sesión sobre género y cultura de la legalidad y para ello vamos a tener a la maestra Laura Aragón. Laura es la directora y fundadora de Mukira. Cuenta con 2 maestrías, una de ellas en Administración de Organizaciones sin fines de lucro por la Universidad de Notre Dame. Ha sido consultora en distintos organismos internacionales como ONU Mujeres y la Organización de los Estados Americanos, y en México ha trabajado en organizaciones locales de derechos humanos en Guerrero y Chihuahua. Su investigación sobre acceso a la justicia en el sistema acusatorio ha sido premiada por la Suprema Corte de México, Suprema Corte de Justicia, y desde 2012 fundó la organización Mukira, que, como ya les comentamos, actualmente dirige. Como la sesión pasada, le recordamos que la dinámica es la siguiente. Laura expondrá el tema durante alrededor de 20-30 minutos y después daremos inicio a una sesión de preguntas y respuestas. Les pedimos que por favor todos aquellos que tengan preguntas nos las vayan enviando. Si tienen algún problema con el envío de estas preguntas me pueden escribir a ariadna@mukira.org, o también creo que todos están en las redes de WhatsApp del grupo de Cultura de la Legalidad, entonces nos pueden informar por ahí o por Facebook, a cualquier medio de comunicación que tengan si tienen algún problema con la conexión. Y bueno, sin más, le damos la palabra a Laura y pues bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Ari. Buenas noches. Voy a intentar compartir la presentación y que ven aquí. Desafortunadamente no la puedo poner en pantalla completa, pero quisiera nada más que me confirmaran si alcanzan a verla. Ari, Sí, se alcanza a ver. ¿se alcanza a ver? Bueno, bueno, la idea es, soy Laura, como dijo Ari, muchas gracias por estar aquí, por su tiempo en martes en la noche además. Y la idea es hacer una presentación muy breve de unos 15 minutos sobre género, aclarar un poco la diferencia entre sexo, género y demás, y luego tener una conversación entre las y los que estamos aquí presentes y, y poder aclarar algunas dudas. Bueno, en primer lugar, empezaría con unos conceptos muy básicos entre género y sexo, porque a veces es común que equiparemos el término género con sexo, o sea, es decir, como si género fueran las mujeres y solamente estuviéramos hablando las mujeres. Entonces, quisiera comenzar con este concepto muy básico de la diferencia, ¿no? Cuando nos referimos al sexo, pues nos referimos más bien a las diferencias biológicas que existen entre hombres y mujeres, que tienen que ver con el aparato reproductor femenino, con el aparato reproductor masculino, con el estatura, el peso, musculatura. Es decir, son diferencias biológicas que normalmente, bueno, están ahí estables, digamos, ¿no? Normalmente. Y el género, en cambio, cuando hablamos de género, hablamos de una construcción social. Es decir, desde antes de nacer, empieza ya a haber ciertas expectativas, ¿no? Si va a ser niño o niña, y además cuando nace también, eh, el bebé, depende si tiene un órgano reproductor masculino o femenino, empiezan a haber comentarios y expectativas y se le empiezan a asignar ciertos roles a esa persona. Y eso es cuando entonces hablamos de género, la construcción social, es decir, todos los roles que les asignamos diferenciados a los hombres de las mujeres y las expectativas y los comportamientos que esperamos de una persona o de otra al nacer, dependiendo del sexo que tiene. Entonces quisiera, bueno, para empezar, si podemos abrir el micrófono y comentarles, o ya sea por el chat, que aquí estoy yo también leyendo, o abriendo el micrófono, ¿cuándo creen que tomamos, voy a anotar también la pregunta en el chat, cuándo y cómo tomamos conciencia de que somos hombres o mujeres? ¿Ya todos tienen activo su audio por si alguien quiere comentar?
Supongo que entre los 2 y 4 años, que es cuando normalmente los niños se relacionan con otros y empiezan a preguntar sobre eso. Lau, creo que estabas en silencio y Ok. por la participación. Muchas gracias por la participación. Vamos a continuar entonces y si quieren retomamos la discusión más adelante. Entonces decía, como a los 4 años más o menos, decía. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Sí, pero creo que se perdió un poco. Ok, perfecto. Entonces les decía que hablábamos que el género era una construcción social y nos decían por ahí, alguien que participó, que desde muy pequeños o muy pequeñas empezamos a tomar conciencia de estos roles y actitudes que la sociedad nos dice y que nos atribuye, ¿no? Entonces imaginemos, por ejemplo, desde las fiestas de cumpleaños de niños y niñas, cuáles son los regalos que se les dan desde los 4 o 5 años. Es muy común que a las niñas se les den carriolas, cosas que tienen que ver más con el ámbito doméstico, y a los niños se les den carritos y juguetes y cosas que tienen que ver más con el ámbito público. Entonces, desde ahí estamos nosotros atribuyendo ciertas oportunidades sociales y ciertos atributos al hecho de ser hombre y mujer, porque no necesariamente todas las niñas les gustan las muñecas y las cuestiones domésticas de juego, sino a todos los niños les gustan necesariamente los deportes, digamos, masculinos o tradicionalmente masculinos y los carros. Entonces, sabemos que desde muy pequeños y muy pequeñas se nos asignan estos roles. Entonces nos preguntamos que si hay un inconveniente en que haya ciertos roles diferenciados para hombres y otros roles para mujeres, porque normalmente los roles que se asignan, que van cambiando obviamente de cultura y también a lo largo del tiempo, o sea, hace 100 años, por ejemplo, pues las mujeres ni siquiera podían votar, entonces son cuestiones culturales y construcciones sociales, por eso hablamos de construcciones sociales, a diferencia del sexo, de la reproducción o las características biológicas que normalmente son permanentes. Entonces podríamos decir, bueno, si bien es cierto que sí, se atribuyen características y roles y expectativas diferentes para hombres y para mujeres. Por ejemplo, a los hombres estas cuestiones de ser fuerte, de la masculinidad asociada con la valentía, de no llores, y a las mujeres como lo contrario, ¿no? Esta cuestión de que este estereotipo de que son emocionales, de la cuestión de las princesas y demás. ¿Cuál sería el inconveniente o el problema en que haya roles determinados para unos y para otros? Bueno, uno de ellos es que actualmente en la sociedad actual las características con las que se define a cada sexo hay una valoración distinta. Entonces, normalmente aquellas características que se atribuyen a los hombres se les da mayor valor y aquellas características que se le atribuyen a las mujeres se les da menor valor. Por eso no es casualidad que muchas de las profesiones que ocupan mayoritariamente mujeres son menos pagadas que las que ocupan que los hombres, es decir, hay mucho mayor reconocimiento a aquellas características personales y laborales que se identifican con los hombres, ¿no? Entonces la cuestión aquí es que luego consideramos o podemos considerar que las concepciones de género llegan a convertirse en un hecho de tanta fuerza que hasta se piensa que es natural o biológico que hombres y mujeres se comporten de cierta forma.
¿Y qué pasa cuando un hombre no se comporta de esa forma? Pues es estigmatizado por la sociedad. Entonces aquí ven ustedes una fotografía de una película que se llama Billy Elliot, donde un niño quiere ser bailarín de ballet y toda la sociedad, incluso desde la familia y demás, empiezan a juzgarlo. O aquí vemos también en la segunda fotografía, una mujer mexicana, de hecho campeona, que es boxeadora. Entonces, la cuestión también, el problema con encasillar a los hombres y a las mujeres dentro de ciertos roles o comportamientos es que se está limitando sus oportunidades y sus decisiones, porque no todo el mundo, no todos los hombres y las mujeres les interesa eso, sino que la idea con la teoría de género es que se tenga la libertad para desarrollar las propias capacidades y que tanto hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades, igualdad de oportunidades para que en plena libertad y sin discriminación decidan y puedan explotar sus capacidades, sus sueños y demás. Lo cual no es fácil en esta sociedad porque como vemos aquí, cuando es difícil, cuando no se ajusta uno o una persona a los roles tradicionalmente femeninos, ¿no? Aquí, por ejemplo, está, decíamos, el niño en las clases de ballet y pues todo el estigma que existe. Y aquí tenemos la mujer boxeadora haciendo un deporte tradicionalmente masculino y también con todo el estigma y la discriminación. Y el término de discriminación pues no es más que limitar o excluir a una persona de ciertas cosas. Entonces por eso decimos que la no discriminación tiene que ver mucho con la teoría de género porque consiste justamente en reconocer que todas las personas, sin importar si son hombres o mujeres, tienen acceso a y derecho a practicar los deportes que les gusten, a vestirse de la manera que deseen y a poder realmente explotar sus capacidades. Entonces, la socialización de género es todo este proceso en donde se atribuyen características contrapuestas a cada sexo, lo que estábamos hablando, y hay expectativas de conducta para cada sexo. O sea, los hombres se espera que sean buenos en ciertos deportes y hay mucha presión para que jueguen ciertos deportes y también se valora diferente el mismo comportamiento si es hecho por un hombre que por una mujer, ¿no? Sobre todo los comportamientos sexuales en la adolescencia, los comportamientos sexuales, digamos, abiertos son casi festejados e incentivados para los hombres, ¿no? Se les pregunta, incluso desde niños, a los 6 años, ¿y qué, mijito, ya tienes novia? ¿Y con cuántas novias andas? Y todo esto es parte de la socialización de género, en donde desde niños y niñas nosotros estamos dictándoles ciertas actitudes, roles y comportamientos que creemos que son adecuados para su género. Y esos mismos comportamientos creemos a veces que no son adecuados para el otro sexo, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, de esta cuestión sexual, o sea, a los hombres se les aplaude, se les incentiva mucho y a las mujeres, en cambio, no. O también la parte emocional, a los hombres se les limita muchísimo y la expresión emocional. Entonces los hombres normalmente, los amigos, la propia sociedad, desde pequeños, que se les dice desde los hombres no lloran, hasta ya grandes, es muy censurado que los hombres puedan expresar sus emociones y esto trae muchas consecuencias en términos de salud. Por ejemplo, los hombres se suicidan más que las mujeres, buscan mucho menos ayuda, etc. ¿Por qué? Por todas las expectativas que hay sobre ellos. Aquí hay algunos ejemplos de socialización de género que hemos escuchado y les vamos a compartir también la presentación para que vean los videos, ¿no? Cómo esta socialización de género se da desde la familia, en la escuela, en la educación formal e informal, por parte de la religión, los medios de comunicación. Todas estas instituciones juegan un papel central
asignando un repertorio que interfiere en la satisfacción de las necesidades. Entonces, por ejemplo, en el caso de los hombres, son mensajes de no te abstengas del alcohol ni del sexo, o sea, la cuestión de ser aventurero y arriesgado es muy valorada, y por eso mismo también los hombres mueren mucho más que mujeres en accidentes de carretera. No tengas miedo, no debes llorar, aprende a defenderte, no te doblegues al dolor, son algunos ejemplos. Y por su parte, a las mujeres se les asigna un repertorio de deberes. No puedes vivir sin él, si te pegues porque te quiere, las buenas esposas perdonan, las señoritas correctas llegan virgen al matrimonio, y los otros que tienen ustedes ahí, ¿no? Calladita te ves más bonita, por ejemplo. Y aquí tenemos cómo, desde, decíamos, los medios de comunicación y todas las instituciones, incluso las caricaturas, van reforzando estos roles y expectativas diferenciados entre hombres y mujeres. Y luego asumimos, porque claro, estamos socializándonos de esta manera por todas las instituciones, por la propia familia y demás, que esto es normal, o sea, que naturalmente las mujeres son de una manera, o que naturalmente los hombres son de una manera, de acuerdo a estas características. Y cuando no cumplen con estos roles, pues son sancionados por la sociedad, ¿no? Entonces, con frecuencia, pues decíamos que a los hombres se les describe como agresivos, competitivos, valientes, etc. Y aquí hay algunas consecuencias de los estereotipos de género en las que no me voy a detener. Este es un ejemplo de un estereotipo de género donde está un hombre aquí y se asume que todo el tiempo está pensando en el sexo, ¿no? Y deportes de hombres, y aquí un estereotipo muy malo de mujeres también, que se asume que esto es lo que les interesa a las mujeres. Y bueno, esto trae consecuencias tangibles que afecta tanto a hombres y a mujeres. Las mujeres se ven mucho más afectadas porque tienen oportunidades más limitadas. Basta ver, por ejemplo, el número de mujeres en México que tienen puestos de poder, que son gobernadoras, que son directoras de empresas, los sueldos todavía en el mundo normalmente por el mismo trabajo, por cada dólar que gana un hombre, una mujer, por exactamente el mismo trabajo gana 75 centavos. La pobreza tiene mayoritariamente cara de mujer, es decir, todo esto, todo este desequilibrio y desigualdades de género tiene consecuencias concretas y específicas en la vida de las mujeres. Y también, como decíamos, en la vida de los hombres, porque los hombres entonces tienen que ser los hombres proveedores, y cuando pierden el trabajo y demás, pues sufren mucho más. Y un hombre que quiere, por ejemplo, dedicarse a, no sé, a cuidar, a estar en la casa, a cuidar a sus hijos e hijas, pues no es bien visto por la sociedad. Para terminar aquí, quisiera unos 3 minutitos más y luego abrir el micrófono para la conversación, como la misoginia en el lenguaje. Si ustedes buscan en el diccionario lo que significa zorro, pues sale espadachín justiciero, y zorra, en cambio, aquí está el significado: perro mejor amigo del hombre. Perra, lo que es, o sea, prácticamente hombre público, personaje prominente; mujer pública, prostituta, ¿no? Hombre de la vida, hombre de gran experiencia, o mujer de la vida, prostituta. Entonces aquí tenemos el doble estándar de lo que hablábamos, cómo se califica el mismo comportamiento, o incluso en esta cuestión la misma palabra tiene un significado distinto si se trata de un hombre y de una mujer, ¿sí? Entonces, para no alargarme más, quisiera compartirles aquí las manifestaciones de esta cuestión que hablábamos del doble parámetro. Cuando él no está en su puesto, dice, debe estar en una reunión, ¿no? Cuando ella no está en su puesto, otra vez anda en el baño. Cuando él almuerza con el gerente general, seguro lo van a ascender. Cuando ella almuerza con el gerente general, seguro que son amantes, ¿sí?
La esposa de él tiene un bebé, necesitará un aumento de sueldo para que viva mejor la familia. Ella tiene un bebé, le va a costar más cara a la empresa. Entonces estos son algunos ejemplos de las manifestaciones del sexismo, de cómo un mismo comportamiento se juzga diferente. Esto se traduce a varias cuestiones de la vida diaria. En las aulas, por ejemplo, a mí algo que me parece muy interesante es en las reuniones en las que yo he participado y capacitaciones y demás, justamente por todos estos roles y esta socialización patriarcal, los hombres son, digamos, más seguros en general de sí mismos y se atreven mucho más a hablar en público. Y cuando hay reuniones o capacitaciones, espacios públicos, aunque haya 4 hombres y 100 mujeres, si ustedes dicen como alguien tiene una pregunta, y van a ver que es muy probable que los hombres tomen más la palabra que las mujeres. Entonces, en ese sentido, algo práctico que se aconseja hacer y que puede ser útil es nosotras mismas, estar consciente de estas desigualdades para impulsar a que las mujeres hablen también, y nosotros, si es necesario, preguntarles, ¿no? A ver, ¿y ustedes qué opinan? Las mujeres que están aquí, ¿qué preguntas les gustaría hacer? ¿Sí? O sea, justamente porque por toda esta socialización patriarcal de la que hablábamos, puede ser que las mujeres se sientan más intimidadas o menos seguras de hablar en público. En otro ejercicio que se hicieron, que me parece muy interesante, más o menos a los 9 años, en una escuela les pidieron a niñas y a niños que hicieran una tarea y que escribieran un tipo de ensayo. Y cuando los revisaron, la calidad de la tarea era igual. Entre niños y niñas no había diferencia en la calidad de la tarea. Sin embargo, cuando luego les preguntaron a los niños, si te tuviéramos que pagar por esta tarea que hiciste, ¿cuánto te deberíamos de pagar? Y a las niñas les preguntaron lo mismo. Y los niños dijeron más o menos lo equivalente a 100 pesos, y las niñas, en cambio, lo equivalente como a 60 pesos. O sea, ellas mismas, las mujeres mismas, por toda esta cuestión, subvaloraron el trabajo a pesar de que era de la misma calidad, y los hombres, podremos decir que sobrevaloraron el trabajo. Entonces, para terminar, les quiero compartir un caso que ilustra también cómo estas desigualdades de género afectan en nuestra vida, y es un caso que acompañó Mukira, que es el caso que ustedes tal vez han escuchado, de Yakiri Rubio. Yaki es una chava que en esa época tenía 19 años, salió de su casa en la Ciudad de México, fue secuestrada por unos hermanos. Cuando iba caminando, la empezaron a acosar en las calles, que eso es también parte justamente de toda esta cuestión que hablábamos, de los roles que asignan y de las diferencias y desigualdades de géneros que se traducen en violencia contra las mujeres. Los tipos le empiezan a agredir verbalmente, a dónde va, no sé qué, yo te llevo, y al final se la llevan a la fuerza, la llevan a un hotel, la secuestran ahí, la violan, uno de ellos sale y bueno, la apuñalan, y Jackie logra defenderse. Ella logra defenderse, hiere a uno de sus agresores, el tipo se va del hotel y ella sale y pide ayuda a la policía, y el tipo muere después, ¿no? Debido a la herida que Jackie le causó en defensa propia. Y sin embargo, Jackie fue acusada y pasó 3 meses en la cárcel. O sea, después de que ella fue víctima de violencia, de intento de feminicidio, que ella habló a la policía, la encarcelaron, y Mukira acompañó este caso y se hizo toda una campaña junto con mucho más gente para su liberación. Pero justamente había muchos cuestionamientos sobre la vida personal de Yakiri. Y decían como, bueno, pero ¿por qué no hizo otra cosa? ¿Por qué no pidió ayuda? ¿Cómo fue que tuvo que defenderse y demás? O sea, todas estas cuestiones y estereotipos, justamente porque Yakiri no estaba cumpliendo con los roles de pasividad que la sociedad le asignaba. Y lo irónico es que unos años antes, un guardaespaldas de Emilio Azcárraga iba en su automóvil, tenía obviamente entrenamiento y todo de policíaco. Entonces llega un tipo de la banda de los Rolex, le saca la pistola para robarle el reloj,
y este guardia se defiende y lo mata. Y no, por supuesto que no pasó ningún día en la cárcel. O sea, todo el mundo dijo, ay, sí, no, pues qué bueno, era un ladrón, lo intentó robar y él se defendió. Es decir, no hubo ningún cuestionamiento porque la persona se defendió, que en realidad lo que estaba defendiendo era una propiedad, era un reloj, porque se defendió y asesinó al asaltante. En cambio, en el caso de Yakiri, que ella estaba defendiendo su propia vida y que si no lo hubiera hecho, muy probablemente ahorita estaría muerta. Yakiri pasó una tortura tremenda, no le creyeron, fue a la cárcel y bueno, salió después de una campaña muy, muy larga. Pero esa es la cuestión del doble estándar, de cómo los hombres y las mujeres son juzgados diferentes y cómo cuando un hombre a veces defiende su propiedad y demás, pues es aplaudido, ¿no? Pero en cambio cuando una mujer defiende de la misma manera que un hombre o cuando peligra su vida, entonces ahí sí es severamente cuestionada. Entonces, bueno, con esto terminaría aquí la presentación para abrir la discusión y ver también, escuchar de ustedes algunas ideas, preguntas y ver cómo podemos tener esto en cuenta siempre en todas las clases y todas las conversaciones que nosotros tenemos con jóvenes y demás para justamente fomentar la igualdad y no estar de manera inconsciente fomentando nosotros también la desigualdad, lo cual pues es difícil porque todas y todos hemos crecido en esta sociedad. Muchas gracias, Lau. Vamos a empezar a recibir las preguntas. Les pedimos por favor que nos las manden por aquí si tienen alguna. Y bueno, tal vez como para comenzar, nos gustaría si nos puedes como hablar un poquito de cuál es la relación o cómo la cultura de la legalidad nos puede ayudar a promover la igualdad de género, o cuál es esta relación entre cultura de la legalidad y este tema de género. Sí, claro que sí. Yo creo que si hablamos de una cultura de la legalidad, tenemos, y en general de cuestiones de justicia, de derechos humanos, no podemos dejar excluida la mitad de la población, que son de las mujeres, que son las mujeres, ¿no? O sea, al final, bueno, en México un poco más del 50% de la población son las mujeres, entonces tendríamos una visión muy parcial y muy subjetiva si solamente hablamos o tenemos un discurso que es pensando en las necesidades de los hombres y para los hombres. Entonces, en ese sentido, me parece que desde la concepción de lo que es la cultura de la legalidad, de cómo afectan a veces los crímenes y demás de manera diferenciada a los hombres y a las mujeres, es bien importante tomarlo en cuenta y escuchar y tomar en cuenta las necesidades que no necesariamente son iguales de hombres y mujeres y sobre todo eso, ¿no? No excluir a la mitad de la población, incorporarlas en sus necesidades, en las respuestas, en los talleres de manera activa para tener una visión completa e integral de lo que está pasando. Muchas gracias. También la semana pasada estábamos hablando de marcos jurídicos y de instituciones, ¿no? Entonces, bueno, en este tema de género, ¿cuáles serían los marcos jurídicos y marco jurídico y las instituciones que estarían en cierta forma protegiendo o garantizando este tema o la igualdad? En donde ha habido más avances es justamente en el marco jurídico, en las leyes. México ha firmado convenciones internacionales como la CEDAW y Belém do Pará. La CEDAW es una convención contra discriminación de las mujeres y Belém do Pará contra violencia contra las mujeres. Ambas son convenciones internacionales. Pueden buscar ustedes, es muy interesante, CEDAW y Belém do Pará. Y ahora con la reforma constitucional en México, esto es un marco jurídico parte del Estado mexicano, o sea, se puede utilizar. Ya aplica totalmente y luego tenemos leyes a nivel nacional, como la ley de violencia contra la ley para prevenir la violencia contra las mujeres en México
y la ley de igualdad entre hombres y mujeres. Es decir, tenemos las herramientas legales y la Constitución reconoce la igualdad entre hombres y mujeres y demás, y creo que hay muchos, hay un marco jurídico fuerte en el tema de igualdad entre hombres y mujeres. El reto es la práctica, ¿no? O sea, el reto es qué pasa en el día a día. Y qué pasa justamente pues ya, como cambiar esta cuestión cultural. Ese es el reto más importante, porque el que esté en la ley, pues no significa necesariamente que se está traduciendo a la realidad, y todavía tenemos, por ejemplo, el delito más grande en México en términos de números es la violencia contra las mujeres. 1 de cada 3 mujeres ha sido víctima de violencia en el mundo, y en México, de acuerdo a la última encuesta, 66%, es decir, 2 de cada 3 mujeres ha sufrido algún tipo de violencia. Entonces, imagínense la cantidad de millones de mujeres de las que estamos hablando. Entonces, ese sería el reto, cambiar que es como a mucho, mucho más largo plazo, cambiar nuestras concepciones y creencias sociales y culturales, justamente para avanzar a la igualdad, además de tener las bases jurídicas. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta por aquí que dice, ¿cómo se describiría el machismo por medio de este tema? Me imagino que cómo hablaríamos de machismo en este tipo de talleres o de pláticas que tendríamos con adolescentes. Ujú. Yo creo que el machismo yo lo trataría como una cuestión de justamente de las expectativas que se tienen de los hombres, le llamo yo una masculinidad tradicional, porque ahora se está trabajando mucho en masculinidades modernas en las que justamente los hombres no tienen que ser de una manera, o sea, no tienen que, el machismo es cuando, yo creo que tendría 2 características. Primero, esta asignación de roles a los hombres que tienen que ver con la fuerza, con la agresividad, con la valentía, con el libertinaje sexual, con el no cuidado de ellos mismos, con el suprimir las emociones, ¿no? O sea, todas estas características que se le atribuyen a los hombres y que terminan dañando su salud y que terminan causando violencia. Y luego la otra parte del machismo, yo la describiría como la creencia de que los hombres son superiores a las mujeres. Son superiores a las mujeres y que son mejores, y por lo tanto la subordinación de las mujeres a los hombres. Creo que esos 2 elementos podrían ayudar para empezar la discusión con los chavos, con las chavas de eso, y hablar mucho también del doble estándar a su nivel, ¿no? A ver qué pasa cuando ponerles el mismo ejercicio. ¿Qué piensan de una persona que hace esto, que se comporta de esta manera? Y al otro grupo, ¿qué piensan que una persona que se comporta de esta manera? Y luego cambiar el sexo de las personas y ver cómo va cambiando también. La otra cuestión que estamos viendo también mucho ahora en las y los adolescentes es que existe mucha violencia, no física, pero sí que empieza la violencia psicológica y el control. Mucho control de parte particularmente de los hombres, de los niños, adolescentes hacia las niñas, en cuanto a sus redes sociales, control de cómo se visten, control de con quién salen, chantajes de dame tu clave de las redes sociales, o sea, todos estos comportamientos que son definitivamente alertas muy grandes, porque es el primer paso de una relación violenta, y que muchas de estas relaciones que sabemos que terminan en feminicidios, en asesinatos de mujeres por sus propias parejas. Y empiezan así, empiezan justamente a una temprana edad con estas cuestiones del control, de creer que yo merezco ciertas cosas y tú no, y de la celotipia, los celos excesivos y el control. Y ahora con los medios tecnológicos y demás, hay muchísimo. Entonces eso también creo que hablar con los chavos y con las chavas de qué es lo que están viviendo en sus relaciones, y platicar qué es una relación sana de noviazgo, y no una relación que les haga sufrir y que esté llena de violencia y de control, y que luego les perjudique.
Muchas gracias. Bueno, si no tenemos... Ah, perdón, tenemos por aquí otra. No se corre el peligro de una sobreregulación en cuanto a la creación de leyes para la protección del género. ¿Qué más, aparte de las leyes, está para cambiar la cultura de la violencia hacia las mujeres? Que creo que un poco ya nos hablaste de ello, de parte del trabajo de como de concientización, digamos, de educación, pero Sí, bueno, yo creo que las leyes son importantes y hay algunas personas que argumentan que las leyes también sirven como para enviar ciertos mensajes claves y para educar a la población. Entonces, como el problema es tan grande, hablábamos que va pues desde una representación desigual, muy, muy, muy desigual en el poder, en las posiciones de poder, en los gobiernos, en las empresas, en la parte económica, basta ver las estadísticas, pero que también causa muchas víctimas de violencia, desproporcionadamente mujeres y asesinatos de mujeres que son totalmente prevenibles y que no debieran suceder nunca. Entonces me parece que son importantes tener estas leyes justamente para tener las bases. Pero efectivamente, como hablábamos, no son suficientes. O sea, qué se requiere cambiar? Pues a todos y todas nosotras estar atentos y ver este trato desigual, que es muy fácil acostumbrarse a no verlo o a pasarlo por alto o incluso a nosotros mismos replicar ciertas actitudes y comportamientos machistas sin quererlo, sin darnos cuenta, ¿no? Desde los chistes, o sea, ciertos chistes machistas que compartimos en los grupos de WhatsApp, que comentamos, ciertos comentarios que hacemos sobre otras mujeres también, que no haríamos sobre los hombres, como todas estas pequeñas cosas que parecen inofensivas, pero que simplemente están alimentando una cultura de desigualdad y de violencia. El acoso, yo cuando he dado pláticas con chavas y les pregunto, ¿ustedes creen que existe la discriminación? Y dicen, no, pues no, o sea, ellos en realidad van a la escuela igual que los hombres, no saben lo que no es que no poder votar y todo. Pero cuando les digo, ¿alguna vez cuando han estado en la calle les han dicho algo que no les gusta? Levanten la mano pues, quien ha sufrido acoso, o sea, les explico como el comportamiento y absolutamente todas levantan la mano. Entonces creo que ser muy conscientes de estas actitudes de desigualdad y y no pasarlas por alto, ¿no? Creo que ese sería como un primer paso y luego ya hablar mucho más en detalle sobre qué pasa con ellos y qué podemos hacer. Y otra cuestión también importante es que la justicia pues tiene que ver con darle a todo, o sea, decíamos hombres y mujeres, este, igualdad. Entonces hay que estar consciente también que a partir de los roles y de las normas sociales, pues las mujeres pueden tener diferentes necesidades que los hombres y que la propia justicia puede tener efectos diferenciados o pueden tener experiencias diferentes las mujeres con la ley y con la justicia a la que lo tienen los hombres, como el ejemplo que yo les decía de Jackie, que tuvo una experiencia completamente distinta con las instituciones y con la ley, que a pesar de que la ley reconoce el derecho a la legítima defensa cuando la vida de una persona está en peligro, cuando las mujeres llegan a ejercer ese derecho a la legítima defensa, generalmente no se les reconoce y son severamente sancionadas tanto por la ley como por la sociedad, porque justamente no están ajustándose a esos parámetros. de acuerdo, muchas gracias, Lau. Pues parece que por aquí ya no tenemos más preguntas y bueno, de cualquier forma los invitamos a que si se quedaron con alguna duda o alguna cuestión que quieran aclarar, pues nos pueden escribir y se las pasaremos a... Sí.
Sí, creo que al final te cortaste un poquito, Ari. Yo ya no logro escuchar lo que dijiste al final. No sé si las demás personas sí. No sé si lo pudieras repetir. Por mi parte, aquí les dejo también mis datos, el correo, y como decía Ari, ya está el correo también. Y quienes estén interesados, escríbanos, sigamos el contacto y les podemos recomendar también bibliografía, algunos artículos interesantes y adicionales sobre este tema. A mí me parece Sari congelada en la pantalla. No sé si los demás te escuchen para concluir. Bueno, si no, muchísimas gracias por participar. Creo que Ari aparece, yo no le escucho, no sé si ustedes la escuchan, pero muchísimas gracias por participar, por su atención. Me da mucho gusto haber estado con ustedes, haber podido conversar y como les decía, aquí están mis datos. Los pueden ver en la pantalla, si no es laura.mukira.org, tienen los datos de Ari también y sigamos con esta conversación. Les podemos enviar algunas bibliografías, algunos artículos, como les decía, y bueno, pues muchísimas gracias por conectarse. Que tengan muy buena noche. Muchas gracias por participar. Nos vemos entonces con el próximo seminario el martes. Perdón, tuvimos algunos problemas con la conexión. Bueno, en realidad ya solo estábamos dando la despedida y agradecerles a todos por su presencia y recordarles nada más que cualquier cosa nos pueden escribir y cualquier duda nosotros se las pasaremos y pues bueno, gracias. Buenas noches.